¿sí? Las cuentas que se pueden ver afectadas, el rubro es bienes de cambio. Obvio, dentro de bienes de cambio hay cuentas. En este caso van a ser mercaderías y también mercaderías en consignación. Y hay cuentas que están relacionadas, ¿sí? Las cuentas relacionadas acá siempre es el costo de las mercaderías vendidas, puede ser clientes y proveedores, porque si yo le entrego es cliente y si a mí me entregan, son proveedores. De ahí se empieza a relacionar. Y después hay procedimientos, ¿sí? Casi siempre ahora que ya los metemos en un auditor externo, en una auditoría externa, que es el estado de situación patrimonial, y después te das cuenta que es el estado individual de todo el ente, ya casi siempre estamos hablando de las pruebas sustantivas de validez de saldo. Y si bien hay muchas, porque es de acuerdo a la situación, casi siempre se repiten. ¿eh? Uno soluciona una situación siempre con los mismos procedimientos, salvo excepciones, por supuesto. Entonces acá un procedimiento puede ser una revisión de recuentos físicos, hacer circularizaciones, en este caso, a clientes o a proveedores. Esta siempre. Un cotejo de registro con la documentación de respaldo, ¿sí? A vos te entregan una orden de compra, la mercadería entrega en consignación, sí, puede ser con un remito, factura no, porque no hay ni venta ni compra, así que es un remito, una orden de compra. Vos con eso empezás, es comprobar la documentación de respaldo, lo que tenés con lo que te dieron. Piden 3 nada más, pero acá también uno puede hacer un análisis, ¿sí? Análisis de proveedores y de clientes. En este caso, el análisis es contra las cuentas de mercaderías en consignación. Bien. El segundo dice, no se realizan oportunamente las conciliaciones de los resultados de los recuentos físicos de mercaderías con el mayor general. Bueno, esto es normal en la práctica. Ustedes no sé si se acuerdan de contabilidad. Leíamos el hecho económico, o sea, el asientito, hacíamos el párrafo, hacíamos el asiento, ahí intervenía en cuenta que uno lo iba detectando qué naturaleza, si era activo o pasivo, y luego hacías el mayor. En el mayor volcabas todo lo que uno iba agendando en el asiento. Entonces ya, si no haces un análisis de recuento físico y no lo comparás con el mayor general, que tiene que decir lo mismo, a veces hay diferencia en las conciliaciones bancarias, ¿sí? Porque muchas veces el mayor de la empresa difiere con el resumen bancario, que no, tiene que decir lo mismo. Ya todos sabemos que el saldo del banco con el saldo mayor de la empresa, el saldo es el mismo. Pero a veces hay diferencias, porque pueden ser diferencias que son permanentes o transitorias, ¿sí? Las permanentes eran las que ajustábamos, ve, ahora lo empiezan a meter en la práctica. Y las transitorias se ajustaban solas, ¿sí? En ese puede llegar a haber una diferencia, pero que después uno analizando llegas al mismo saldo, ¿sí? Entonces acá dice que no se realizan oportunamente las conciliaciones entre los recuentos físicos y mercaderías, con el mayor físico de mercaderías con el mayor general. Bueno, eso es una deficiencia del control interno. ¿Qué pasa acá? ¿Vamos al efecto? Se incrementa
los riego por una integridad en las existencias. Este así, si yo le digo a ustedes, si me fueron escuchando, para saber que den igual el recuento físico con el mayor, yo le he comentado siempre que a veces hacemos cortes. Puedes hacer cortes de compra, cortes de pagos, y eso es para ver en el ejercicio hasta qué factura incluye y hasta qué factura no. Una vez que yo detecto todo lo que va dentro del ejercicio, ahí empiezo a buscar todo. Dame la factura, dame los remitos, y ahí empezás a comparar un recuento físico con el mayor general, con la documentación de respaldo, y ahí se empieza a mezclar todo. ¿Sí? Bueno, así que acá el efecto es que se incrementan los riesgos por la integridad de las existencias. El rubro, estamos hablando siempre de mercadería, así que es bienes de cambio, las cuentas van a ser mercaderías y se relaciona siempre con el costo de las mercaderías vendidas. Y acá vamos a los procedimientos. Una siempre puede ser el cotejo de los registros con la documentación de respaldo. Esa es la principal. Volver a hacer una revisión y una observación de los recuentos físicos. Revisar de nuevo las circularizaciones de inventario. Y hacer una revisión del corte de venta y hacer una revisión del corte de compra. Yo no sé si trabajan o algo, pero es como la realidad misma. El que trabaja le es más fácil, porque aplica lo que vos ves en el trabajo, ¿sí? Cuando te mandan, cuando llega lo último, tenés que hacer un inventario, lo han visto en bienes de cambio, empezá a ver todo, las compras, si hubo alguna devolución de compra, o sea, las unidades de mercaderías que están ingresando, si vos vendiste las unidades de mercaderías que salieron, si el cliente te devolvió, volvieron a ingresar, y uno empieza a analizar el inventario. Si no llega a dar, falta algo, es lo que uno hace. ¿Qué hace? Empieza a buscar las facturas, a ver si hubo una devolución o no, si hubo una anulación o no, ¿sí? Si hay a lo mejor, no sé, hice una venta el 29 de diciembre y a lo mejor no la registré en el ejercicio, porque el cliente no me las pagó. Hice deudores por venta a venta, entonces como que esta salida de unidades no la registré y había que registrarla. Es lo que uno hace en la práctica. O sea que es más fácil. ¿Sí? Si no, bueno, esta es la teoría, pero después yo lo estoy ayudando a que lo puedan meter en la práctica. Hasta ahí vamos con el segundo. El tercero, los comprobantes. Dice, los comprobantes utilizados para el pago no son anulados para evitar su reutilización. Bueno, acá si todos estos comprobantes de pago no son anulados, podemos duplicarlos, ¿sí? Se pueden duplicar los pagos. Esto está mal. Siempre acá el efecto es que podrían haber más, se duplican los pagos. Chao. Es una sobrevaluación de proveedores. Profe. Sí. ¿Puede volver a leer la 3? ¿Cómo no? Porque me parece que no es la misma que tenemos. ¿No? Los comprobantes respaldatorios utilizados, sí, lo pone diferente, para conformar el legajo del pago, no sellado para evitar su reutilización. Sí, ahí sí. Claro, es lo mismo dicho de otra manera. Es más prolijo dicho de esta. Esto se dan más cuenta, como dice acá. Los comprobantes respaldatorios utilizados para conformar el legajo, no sellado para evitar su reutilización.
listo. Eso es como en la vida normal. Nosotros vamos acá enfrente a Coffee y, bueno, a ustedes no porque pagan y ya están en comprobante. Pero bueno, acá en la UNOVA, que comemos con ellos, muchas veces llevamos el papel y ellos te ponen un sello, ¿sí? Eso es una forma de tener un registro. Si el sello no está, después, bueno, uno es de buena fe. Decir, mirá, yo me llevé estas dos cosas y a fin de mes no me las cobraste. Pero bueno, si el sello no está, se pueden duplicar las cosas, ¿sí? En este caso, como estamos hablando de pago, estamos hablando que nosotros le pagamos algo al proveedor, ¿sí? Entonces, si no está el sello, puede haber una sobrevaluación de pagos a proveedores, ¿sí? Ese es el efecto. Bien. Bueno, acá, si estamos hablando de proveedores, siempre estamos hablando del rubro deudas comerciales. Y si estamos hablando de pagos, también con caja y banco. Es decir, que acá la cuenta principal es proveedores y la cuenta relacionada son las disponibilidades. Acá los procedimientos puede hacer la principal, hacerle una circularización a proveedores. Circularizaciones de saldo, es lo mismo. Hacer un cotejo de registros con comprobantes y una documentación de respaldo. Esto es para que vean, ustedes en la práctica, vamos a suponer, decíamos, compramos mercadería a plazo, hacíamos mercaderías a proveedores. Ese a plazo podía ser a 15 días. Pasaban los 15 días, no teníamos toda la plata. Entonces decíamos, bueno, le pagamos la mitad. Entonces hacemos proveedores a caja, pero por la mitad. Si ese recibito no tiene el sello, después no sabes si le pagaste la mitad, si le pagaste todo, cuánto te falta pagar. Si es uno solo, o sea, la vida nuestra común, yo ya sé, bueno, hoy me llevé un café y no lo pagué, mañana asumo esa obligación, le traigo los 200 pesos y se lo pago. Pero cuando es un comercio, a lo mejor si no están después los sellos, uno se pierde y puede pasar eso. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Y se resuelven con procedimientos. Le hago circularizaciones, le pregunto. Después, bueno, la teoría es más amplia. Viste que a veces están circularizaciones a ciegas, directas. Le pregunto, ¿yo te debo 30.000? Vamos a suponer. Y te dicen sí o no. Hacer diferentes circularizaciones. O yo te debo algo, sí o no. Y eso es hacer circularizaciones. Después, el otro procedimiento es lo que recién le había dicho, hacer las revisaciones de las conciliaciones con la documentación de respaldo. También hacer un corte de la documentación, que en este caso son de órdenes de pago, porque si estamos hablando de pagos, ¿no ve? Es casi igual si lo empiezan a entender, nada más que después va de acuerdo a la situación. Acá en este caso el corte de una orden de pago. Bien, vamos al 4. 1, 2, 3, 4, sí. Dice, no se llevan registros permanentes de bienes de uso de la sociedad. Bueno, ya si no llevamos un registro es porque nos está yendo re bien y no paramos de comprar y no damos gasto con llevar el registro o somos un desastre. Bien, los bienes de uso de la sociedad, ya ustedes se acuerdan, es como lo más fuerte. Son los inmuebles, el terreno,
los autos, bueno, las computadoras, esos eran los bienes de uso. Son los activos fijos. Acá muchas veces hablan de activos fijos, entonces cuando ustedes vean activos fijos es bienes de uso. ¿Eh? Bueno, acá si no hay un registro, yo compré esto, yo vendí esto, o esto de mi pertenencia, hoy compré 3 computadoras para el sector contable, si no hay un registro de eso, ¿sí? ¿Qué puede hacer? Puede haber un incremento en la salvaguardia de los activos. Un incremento en los riesgos de salvaguardas de los activos. Eso como lo re teórico. Acá, hablando para que nos entendamos, hay un riesgo de que después, por ejemplo, les doy, acá hay una chata, la chata de la UNOVA. Si no hay un registro que esa chata es de la universidad, a lo mejor el chico de Maestranza o el de Agraria se lo lleva y lo usa como uso personal. Y ahí empieza. ¿Sí? Es eso. Bueno, el rubro viene de uso, eso no hay discusión. Las cuentas pueden ser todo, edificios, maquinarias, rodados, lo que puede tener una sociedad. Equipos informáticos, los móviles también. Muchas veces acá las autoridades todos tienen celulares que son de acá, no son propios. Obvio, deben de tener lo propio, por supuesto, pero también lo móvil también es un rubro. Bien, nos acordamos. Este viene de uso, es como que va más amplio. Todos los rubros son iguales. Tienen las cuentas patrimoniales y también tienen cuentas de resultados, ¿sí? Entonces, viene de uso es como, es el primero que si hay un problema sería adverso, porque sí o sí está relacionado con el estado de resultados, las amortizaciones, ¿sí? Nos acordamos que todo bien de uso se amortiza, se deprecia. Esa cuenta siempre es una cuenta de resultado que va contra una cuenta regularizadora. Hacíamos depreciaciones o amortizaciones, que es la cuenta de resultado, que va determinando el deterioro, y contra la cuenta regularizadora, que es la amortización acumulada del bien de uso. ¿Sí? Van trabajando de la mano. Nos acordamos, bueno, ahora no, pero en la práctica nos acordamos que el terreno no se amortiza, ¿sí? Cuando uno habla de un inmueble, el inmueble tiene una parte de terreno y una de edificio. Solo se amortizaba la parte del edificio. ¿Eh? Y otra cosa que no se amortiza son las obras que están en construcción. Nosotros ahora tenemos una licitación que estamos construyendo allá, y eso es una obra en construcción, no se amortiza. Cuando se termine, que se va a considerar como una mejora al edificio, ya ahí sí se empieza a amortizar. Ahí empiezan la parte teórica de las resoluciones técnicas, y esto que pasó, se empieza a relacionar, ahora entra la práctica. Todavía no mucho, pero ya el próximo arrancamos con práctica. Bien, así que ahí ya están todas las cuentas relacionadas y todo. Vamos a los procedimientos en este caso. Hay que hacer una observación de los inventarios, ¿sí? Cotejo de los registros con la documentación. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo. Yo estoy acá y todos estos asientos son de acá. Bueno, sí, son de acá. Bueno, para eso pido la factura, me voy a contaduría, le pido las facturas y ahí empieza uno a corroborar, ¿sí? Que son de acá o no. Y acá también, como decían que no hay un registro, siempre hay que hacer lectura de los contratos, de los estatutos, de las facturas, porque uno cuando compra siempre hay una factura, una escrituración. Las actas, una carta de gerencia. Fíjense que ahí, acá, le estoy hablando de 2 tipos de pruebas. Están las pruebas sustantivas de validez de saldo, que yo estoy haciendo un corte,
comprobando la documentación, y también estoy hablando de pruebas de control, porque estoy revisando las escrituras, los estatutos, el acta, la carta de gerencia. Fíjense que se empieza a todo a mezclar. Bien. ¿Qué más hay? No se llevan a cabo, ya está. Al 5, los límites. Bueno, los límites de créditos otorgados a los clientes son informales y no están sujetos a una autorización previa. Acá hay un problema. Ya, hoy esto es re viejo. Hoy no pasa eso. Hoy no te dan a crédito. Sí, es muy raro, salvo que ya sean licitaciones o empresas que confías el 100%. Antes sí, antes uno era de dar a crédito y muchas veces no había un límite, pero hoy es muy complicado que exista eso. ¿Sí? Hoy ya no. Pero bueno, puede existir. Y esto es una falencia. ¿Eh? ¿Qué puede pasar acá? Va a haber un mayor esfuerzo para poder comprobar la veracidad de todas las cuentas a cobrar. Y también acá va relacionado con la recuperabilidad, ¿sí? Acá es así. Cuando nosotros comprábamos límite a crédito, o sea, vendemos, en este caso. Si nosotros vendemos y es a crédito, es deudores por venta. Esto es crédito puro, el rubro crédito. Entonces, si vendemos a crédito, deudores por venta, a 15 días, ¿sí? Bueno, pasan los 15 días, si no te pagaban o más, vos como que lo intimabas, te falta pagar esto, le mandabas una circularización, lo intimabas, lo notificabas, hay varias maneras. ¿Qué pasa? No te pagaban. Entonces ahí pasaba a ser un deudor moroso. También, pasaba el tiempo y no pagaba. Pasaba, capaz que le hacíamos, entramos en juicio. Pasaba a ser un deudor en gestión judicial. Ya ahí en juicio, si no te cobraba, podía ser un deudor incobrable. Entonces, todos los rubros tienen cuentas patrimoniales y cuentas de resultados. En este caso, el deudor incobrable es pérdida total, es la cuenta de resultado negativo. Y toda cuenta de resultado negativo siempre va contra una cuenta regularizadora, ¿sí? Esta cuenta regularizadora, esto es mucha naturaleza de las cuentas, siempre tienen el saldo contrario al rubro. En este caso, si el rubro crédito es activo, tiene un saldo deudor, la cuenta regularizadora siempre tiene un saldo acreedor. En este caso era la previsión. Uno constituye una previsión para hacerle frente a posibles deudores incobrables, para no ir a pérdida. Después está la política de la empresa. Si querés utilizar la previsión o lo mandá directamente a pérdida, porque bueno, siempre hay un propósito. Entonces esto se empieza a relacionar con eso. Este más amplio. Entonces acá, si no hay un límite, ¿sí? Y no están sujetos a una autorización, puede pasar eso. Que nos cueste saber en verdad cuál es el saldo de deudores por venta y puede estar relacionado ya a la recuperabilidad, ¿sí? Ya podemos ir a deudores incobrables. Ese es el efecto. Las cuentas ya las dijimos. Es créditos. Bueno, este ya es generalizado de una. ¿Por qué? Porque un crédito por una venta está relacionado con venta. Venta es la principal cuenta del estado de resultados. Cuando uno vende, esa venta sí o sí tiene un costo, que ahí es donde nosotros estamos mostrando la salida de la venta. Hacíamos costo de las mercaderías vendidas en mercadería. Miren todas las cuentas que se empiezan a relacionar, ¿sí? Y también están relacionadas con todas las cuentas que hoy hablamos. La máquina tengo en negro. Con todas las cuentas del rubro crédito, que eran deudores por venta, deudores morosos, deudores de gestión judicial, deudores incobrables, la previsión para deudores incobrables, ¿sí? El crédito, bueno,
el más importante es documento cobrable, pero en este caso nada que ver. Estamos hablando de límites de venta. Ya están los rubros. Bueno, y acá lo principal, ya ustedes lo podrían poner solito. ¿Qué hace? Una circularización de saldo al cliente. Es lo primero que uno haría. La misma, un cotejo de registro con comprobantes y la documentación de respaldo. Pueden hacer también un control de imputación. Y acá es re importante que cuando no hay un límite, sí o sí tiene que haber un buen control y creación de una previsión para incobrable. Esa siempre. Este es otro procedimiento. Revisar la evolución y la constitución de la previsión para deudores incobrables. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, este año, el año pasado yo constituí una previsión. Con la pandemia no me alcanzó para nada, porque imagínate, todos los que me compraron no me pudieron pagar, se fundieron todo. Entonces, bueno, yo este año, ¿qué hago? Un análisis. Bueno, el límite, la constitución de la previsión, lo voy a constituir por más, ¿sí? Porque después, ¿qué hace esa cuenta regularizadora? Si vamos a suponer, yo la constituyo por 1 millón y después de deudor incobrable tengo 3 millones, bueno, mando a pérdida 2 millones, ¿sí? Empezás a jugar. Entonces, pues uno hace un análisis. Si la mantenés o la vas subiendo, ¿sí? O hacer otra cosa, poner límite del crédito. Es lo que se hizo hoy. Hoy imposible. Si vos vas a la despensa de tu barrio, que es tu vecino toda la vida, no te da fiado. O sea, ya no te da. Antes te decía, llévatelo, ¿sí? Entonces, bueno, lo principal es poner límite. No existe más. Pero bueno, ante la necesidad, capaz que te dicen, llévatelo. Bien. El 6. Las conciliaciones bancarias son realizadas por el sector de tesorería. Esta es la posta, la piden siempre. Es la segregación de funciones. Cuando no hay una segregación de funciones, estamos en problemas, ¿sí? ¿Quién hace esto? En vez de tesorería, ¿quién las tiene que realizar? Contaduría. Acá lo principal, y ya lo meten bien en auditoría, es el fraude. Bien. Las cuentas relacionadas acá, las cuentas que estamos hablando, de conciliaciones bancarias, son caja y banco, disponibilidades y banco. Y acá está relacionada con los cobros y pagos, o sea, créditos y deudas. En esta, siempre ustedes, yo creo que desde que arrancaron, que siempre tiene que haber una segregación de funciones. La conciliación bancaria ya todos saben que la hace contaduría, ¿sí? Tesorería paga nada más. Acá la UNOVA, no sé si alguien no trabaja ninguno, está todo por sectores, ¿sí? Está, todo no está en tesorería, en contaduría está barrios, y bueno, y ahí estamos, trabajamos todo en conjunto, ¿sí? Pero está todo bien sectorizados, segregados, ¿sí? Y ahí puede haber fraude, imagínate, si el que paga es el mismo que controla, puede pasar cualquier cosa. Eso es lo más normal que le pidan acá. Bien, ¿qué más? Procedimientos. Confirmaciones bancarias. Fíjense, para comprobar saldos siempre hablamos de circularización, pero en caja y banco son confirmaciones. Acá directamente te lo mandas al banco, no a una persona, a un proveedor, un cliente. Hacer las revisaciones, en este caso de una conciliación bancaria, una revisación de arqueos,
Y también se pueden circularizar saldos. Le estoy dando más de 3. Pero después cuando ustedes lo vean, vean que casi lo pueden solucionar re bien, porque son casi siempre lo mismo de lo que están hablando. Ay, me hace re mal. Y una más. Esto es la. El libro de sueldos y jornales. El libro de sueldos y jornales no es llevado formalmente de acuerdo a las disposiciones legales y vigentes. Bueno. Acá el legales no tiene ningún problema. Yo que estoy en legales, estoy en la Secretaría Legal y Técnica. Acá puede traer consecuencias operativas nada más. El efecto trae consecuencias operativas, no legales. Porque es como la auditoría misma. Nos regimos de acuerdo a las normas contables, un auditor externo. Pero puede ser que a lo mejor evalúe un rubro sin tener en cuenta lo que sea la norma contable. ¿Sí? Bueno, hay un problema operativo, no legal. Bien, ¿qué cuentas? Bueno, el libro Sueldos y Jornales está relacionado, bueno, con el rubro Sueldos y Jornales, que abarca todo. Ahí tienen hasta SAC, vacaciones, cargas sociales a pagar. Es amplio el rubro. También puede ser con contingencias, las cuentas contingencias. ¿Qué más había ahí? Cargas sociales, aportes patronales. Eh, bien. Y procedimientos. Puedes hacerle una carta a la gerencia. Acá ya es más, es una prueba de control, no sustantiva. Y hacer una encuestas, revisiones de libros, carta a la gerencia. Esto ahí ya se dan cuenta que no son pruebas sustantivas, ¿sí? De validez de saldo. Es una prueba de control. Bien. Acá está. Esto yo pienso que sí, Perdón, sí, sí. de la mano con esto del libro de sueldo. El libro de sueldo no se hace como en base a la registración, digamos, ¿En base a qué? como a las registraciones que ya hizo la empresa de esa liquidación de sueldo y demás. O sea, el Sí, libro de sueldo se constituye en base a esas registraciones. ¿Qué, sí. o sea, el problema de no tenerlo como formalizado, ¿qué sería? O sea, ¿cuál sería el problema? En todo caso es tomar esas registraciones y Si vos no lo ordenarla, o sea, no. formalizás en un acta, en un libro acta, Ajá. tu problema es que si viene el auditor y no está formalizado, ¿cómo lo comprobás? Es todo para un control. Claro, es Trabaje como una donde forma trabaje. de, sería una forma de oficializarlo, digamos, en caso de auditoría o algo así. Perfecto, sí, muy bien. O sea, pero por eso, el efecto es ese, es decir, bueno, no está oficializado, sería imprimir ese libro, digamos, ¿no? Sí, En caso de auditoría. claro. No lo lleva formalmente de acuerdo a las disposiciones. ¿Sí? Es eso. Bien. ¿Lo pudiste entender o no? Sí, sí, o sea, no lograba ver, no logro ver como un efecto o una consecuencia de eso, de no tenerlo Eh, oficializado, digamos, más allá de que los registros, suponiendo que los registros estén bien y demás, ¿no? Lo que pasa es que eso lleva también a un fraude, ¿sí? Porque sueldos y jornales es donde más se puede Ah, hasta negrear. Por, claro. mira, negrear. Chicos, no graben estas cosas. Pero es normal. Si uno trabaja en un comercio, capaz que a tu empleado lo registrás medio día en blanco y medio día en negro. Y ahí empieza. Entonces, si eso Bien, encima no está plasmado en un libro acta, imagínate, esto también está relacionado con fraude. ¿Sí? bien. Bien. No, sí, todo. Y es también para un control. Si te llega a FIP,
bueno, estamos acá en auditoría, un auditor interno, un auditor externo, es lo primero que te van a pedir. Y en rubros que, de acuerdo a la actividad de la empresa, hay rubros importantes. Por ejemplo, acá, sueldo y jornal es lo principal en la UNOVA, porque entre Junín, Pergamino, Rojas, y mira, y paro de contar, tenés Areco está la usada, pero hay muchos empleados. Yo creo que es el primer rubro que van a ir. Si viene un auditor interno acá, el primer rubro. Tiene que estar sí o sí plasmado en un libro A. Profe, Bien. ¿Sí? inspecciones por ahí sindicales también suelen pedir los libros y que estén Sí, aprobados, los libros o las hojas. perfecto. Siempre. Toda la gente que trabaja para la municipalidad de ARBA, siempre van a los comercios y ahí, vamos a suponer, entran así de golpe y te preguntan, ¿trabajás acá? ¿Cuál es tu horario de entrada, de salida? ¿Cuál es tu sueldo? Son los primeros los sindicatos que empiezan a controlar eso. ¿Sí? Y te caen así como para enganchar al dueño. Ahí se dan cuenta de todo. Pero bueno, es porque, bueno, es un país que es así, que es más recaudador que educador. Te caen de sopetón para agarrarte, en vez de educar que las cosas se tienen que hacer bien. ¿Sí? Sí, los sindicatos están muy metidos, los empleados que trabajan en ARBA, en los municipios, se encargan de eso, de ir a lugares y ver cómo está el empleado. Y está bien, ¿viste? Porque merecen que se les pague como corresponde. Así que bueno, como dueño los quiere matar y como empleado es correcto que hagan eso. ¿Sí? Lo que pasa es que hoy, como tener a una persona en blanco, capaz que pagarle 3 sueldos, uno llega a un arreglo y le dice, mira, te pongo en blanco mediodía y la otra plata te la doy a vos. O te hace el dobolo y no le da nada y, viste, es de todo. Así que sí, hoy los sindicatos y todo están muy metidos. Y bueno, está bien. Muy bien. Vamos al 2. Componentes del control interno. Bueno, esta es la que siempre te dicen. Elegí un componente y el tipo de control, o sea, cómo se relaciona. Y no hay tanto como esto. Identificar para el siguiente listado de controles a cuáles de los componentes del control interno, según el informe COSO, se corresponden. ¿Sí? Para eso tienen que saber cuáles son los informes. Los componentes, eran 5. ¿Sí? Vamos al primero. ¿Qué dice? La administración mantiene políticas relacionadas con las prácticas aceptables de negocios, los conflictos de interés y las normas esperadas de comportamiento ético. Este es el ambiente de control. ¿Se acuerdan cuáles eran los componentes? Ambiente de control, evaluación del riesgo, actividad de control, era monitoreo, informe y comunicación. ¿Sí? Bueno, la primera es el ambiente de control. La administración mantiene políticas relacionadas con las prácticas aceptadas de negocio. Si ustedes ya vieron la teoría, es la teoría. Los conflictos de intereses y las normas esperadas. El primero, ambiente de control. Segundo, la organización identifica y evalúa cambios que pueden impactar significativamente al sistema del control interno. Acá está evaluando riesgo. Evaluación de riesgo. La organización identifica y evalúa. ¿Sí? Está evaluando riesgo. Se los van diciendo. Esto es la teoría pura. Si ustedes ya ni analizaron, ni interpretaron, pero estudiaron de memoria las definiciones, es la definición. Identifica y evalúa. Chao. Evaluación de riesgo. El tercero. Contaduría prepara y analiza
y analiza y prepara, ya sé que es una actividad de control. Las conciliaciones de los listados de cuentas a cobrar con las cuentas de control del mayor general. Está haciendo una actividad de control. Siempre la misma pregunta. Identifique un componente y dé un ejemplo. Acá lo tenés. Digo, bueno, un ambiente de control, sí. ¿Sí? Actividad de control, preparo y analizo las contadurías, es la que hace las conciliaciones bancarias. Entonces las prepara y las analiza. Es eso. Bien, el 1, 2, 3, 4. Se elaboran informes gerenciales para controlar los cambios en los deudores, anticuación en las cuentas a cobrar, análisis de previsión de incobrables. Se elaboran informes y luego se hace un análisis. Otra actividad de control. El que sigue, la organización comunica. Bueno, ya sabían que uno de los componentes que era información y comunicación, el encargado siempre del directorio de informar y comunicar. Y lo importante es dar un mensaje que sea claro. Acá, el que manda es el rector. El rector da un mensaje no claro, más que claro, y lo baja hacia abajo, ¿sí? Así que bueno, la organización comunica e informa. Así que el componente es información y comunicación. A veces se le dice sistema de información y comunicación. La otra. La organización, no, ya está. ¿Cuál es? Espera. Acá, la organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones. Ahí ya está hablando de un monitoreo, pero vamos a verlo. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y o separadas para comprobar cuando los componentes de control interno están presentes y funcionando. Monitoreo. Actividad de monitoreo de control. Bien, ¿hasta ahí van todos? La otra dice, las funciones de cobranza y preparación de depósitos están segregadas de las registraciones de dicho movimiento. Las funciones de cobranza y preparaciones de depósitos están segregadas. Es un ambiente de control. Cuando están segregadas significa que funciona, es como dijimos, tesorería paga. El que hace las conciliaciones cobra contaduría. Entonces hay segregación de funciones. Eso siempre uno está hablando de un ambiente de control. Vamos. Otra. Las proyecciones de flujos de fondos son preparadas por la gerencia y comparadas con los ingresos y egresos reales. Cuando son preparadas y comparadas, siempre es una evaluación de riesgo. Esto es teoría, chicos. Bueno, control interno ya está. Esto para que lo miren, 32, y vamos al riesgo. Bueno, eso es control interno. Obvio, en teoría es más importante, en la práctica es re importante. Pero como se lo dan así nomás, acá le van a dar más hincapié en la teoría. La teoría siempre le hablan de un componente que lo relacionen con una actividad, que es lo que acabamos de hacer. Y se relacionan todo, es muy parecido. Vamos al último, riesgo. Bueno, también teoría y teoría. Riesgo de auditoría.
Cuando uno hace auditoría, continuamente está viviendo en un riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque no analizamos la totalidad de las operaciones. Siempre trabajamos con una muestra. Y segundo, al no analizar todo, podemos emitir una opinión que tal vez no tuvimos en cuenta algún hecho significativo, no nos dimos cuenta de algún tipo de evaluación, ¿sí? Entonces uno continuamente está viviendo en un riesgo. Acá en auditoría son muchos los tipos de riesgos, pero acá en auditoría se ve, esto es teoría, se lo doy rápido, riesgo que es el riesgo inherente, un riesgo de control y un riesgo de detección. El riesgo inherente es el riesgo propio de la actividad económica y de la naturaleza de la empresa, ¿sí? Es normal. Ejemplo, hoy que todas compramos ropa, ¿sí? A lo mejor aparece una que tiene mejores productos, más baratos, y es normal, ¿sí? Es un riesgo que va en relación a la naturaleza y a lo económico. Después está el riesgo de control. El riesgo de control relacionado totalmente con el control interno, ¿sí? Es un riesgo de que los controles no estén, o si están, no estén aplicados de una forma que en verdad hay que aplicarlos, ¿sí? Y el riesgo de detección. Ese es el menos visto, que somos perfectos, no, es el riesgo propio del auditor, ¿sí? Que no haya detectado algo, como por ejemplo lo que vimos hoy, que no haya límites en crédito y no nos dimos cuenta de constituir una previsión. Es el riesgo de detección, el único riesgo que es propio del auditor. El común acá es el riesgo inherente. Pero bueno, eso es todo teoría. Vamos a la práctica. ¿Qué dice? Para cada uno de los factores de riesgo que se van a detallar, determinar el tipo de riesgo. Miren, fíjese, ya dice si es inherente o de control, de detección no, o sea, no tenemos problemas, somos capos. Y el principal componente afectado. Componente, siempre hablamos de los rubros, pero bueno, vamos. La gerencia del ente ha decidido discontinuar la elaboración de un producto debido a su baja en la comercialización, por pasar de moda. Esto ya nadie lo piensa, es un riesgo inherente. El riesgo propio, acá de la naturaleza del ente. En los principales componentes, estamos hablando de bienes de cambio, ¿sí? Son productos. Bien. El segundo, existen numerosas partidas pendientes en las conciliaciones de los registros auxiliares de deudores por venta, con la cuenta del control del mayor general. Control. ¿Se van dando cuenta o no? ¿O copias? Bien. Acá el tipo de riesgo es un riesgo de control. Esto de las bolsas. Y ahora se pararon, porque no pasó más para allá. Cuando entraba yo, estaban con eso que tiran, en vez de barrer, van tirando así todo el... No, y los autos. Falta Marianita ahora, gracias a Dios. Ah. Bueno, el riesgo de control. ¿Qué cuentas se afectan acá? Como estamos hablando, partidas en las conciliaciones de los registros auxiliares de deudores por venta con la cuenta del control, deudores por venta está relacionada con cuentas a cobrar, cuentas bancarias, bien. Acá, uno de los competidores ha introducido un nuevo producto en el mercado. Chao. Inherente.
Cuando uno incorpora productos, siempre estamos hablando de bienes de cambio, de venta, de costo de las mercaderías vendidas. El 4, hasta ahí van todos bien. El 4 dice, la sociedad opera en 5 cuentas corrientes bancarias, distribuidas por el radio de venta. Está bien. Es normal, una sociedad que tiene muchos movimientos, y más hoy, no opera solo con un banco, operas con varios bancos, porque todos los bancos ofrecen beneficios, siempre gana el banco, pero bueno, hay bancos que ofrecen muchos beneficios, entonces es normal trabajar con más de una cuenta corriente. Hasta acá no hice nada mal. ¿Qué más dice? Y ya me perdí, ni sé dónde ando. El 4. Se concilian mensualmente, pero existen partidas pendientes de importe significativo. Bueno, no. Las conciliaciones bancarias, esto es de control. Siempre se dicen, y más hoy, yo creo que hoy, hasta nosotras mismas, si tenés una cuenta en un banco que te depositan el sueldito, o vos sacaste un plazo fijo, yo creo que todos los días entra a ver cómo está la cuenta del banco, qué movimiento hubo, si pagué con la tarjeta. Entonces lo común, que hasta se haga diariamente o semanalmente, ya si vos lo haces mensualmente, pueden haber partidas que no estén conciliadas, ¿sí? Entonces esto es un riesgo de control, es típica. Las cuentas de bancos, cuentas pendientes que estén relacionadas con bancos, como ser, bueno, banco es todo, cualquier tipo de banco que opere, y todas las cuentas que estén relacionadas, a ver cuáles están relacionadas con bancos, disponibilidades, puede ser cualquier tipo que uno pague con bancos, de proveedores, ¿sí? O clientes. Bien, ¿qué más? Los deudores por venta, el 5. Los deudores por venta pertenecen a industrias que están experimentando condiciones desfavorables. Chao. Condiciones desfavorables es propio de la naturaleza económica de la empresa. El riesgo acá es inherente. Acá que las cuentas, los componentes serían deudores por venta, el componente es crédito, el rubro, las cuentas son deudores por venta. Si es deudores por venta, está relacionado siempre con venta, con costo de las mercaderías vendidas. El 6. Existen devoluciones significativas a los proveedores por error en las órdenes de pedido. Esto es un riesgo de control, porque nunca puede ser inherente, no es normal, ¿sí? Devoluciones significativas por un error en las órdenes de pedido. Riesgo de control. Acá los componentes es mercadería, bienes de cambio, cuentas por pagar, proveedores, cuentas a pagar, ya sabemos que es proveedor, pero bueno. Las compras. El 7. Se han verificado compromisos de compra pendientes de significación por demoras en la provisión de materias primas por parte del principal proveedor. Se han verificado compromisos de compras pendientes de control, un riesgo de control. Significativas por demora. Esto, o sea, ¿lo van entendiendo?
¿O no? Ustedes ahí que, a ver, les digo el próximo, a ver qué dicen. Díganlo ustedes. Los cambios de los datos de las nóminas del personal no son adecuadamente controlados. ¿Es un riesgo de qué? Bien, de control. Bueno, sí, yo digo, a lo mejor se les digo y todos miran. Los fondos fijos, bueno. Esperá. En el otro, en el primero, que se han verificado compromisos, ya sabemos que de control, y hay actividades que se relacionan, pueden ser inherentes también, ¿sí? ¿Qué componentes se relacionan? Como son materias primas del principal proveedor, pueden ser cuentas por pagar, mercaderías, compras. En el que dijimos después ustedes que los cambios de datos en las nóminas del personal no son adecuadamente, eso también son costos laborales, con lo que hoy habíamos visto, sueldos y jornales. También acá puede haber un riesgo fiscal ilegal, ¿sí? Acá se da mucho, usted que son alumnos, no sé si a alguno le pasó. A legales siempre llega la modificación de datos, no lo entiendo todavía. Ustedes van alumnos, se inscriben cuando arrancaron la carrera y dan su nombre y apellido, su DNI. Si vienen de otra universidad, las asignaturas que ya tienen aprobadas y si son correlativas de acá, se las relacionan, las consideran como aprobadas. Ustedes tienen un legajo. Después, ¿qué pasa? Hay un cambio. Hoy hay muchos que quieren hacer cambios de nombres, puede ser que también yo soy García y me pusieron Gómez, entonces se hacen modificaciones, ¿sí? Presentás una nota en mesa de entrada va a alumno, le hace la modificación de datos que te presentan toda tu carrera y va a legal a donde estoy yo. Y ahí aceptamos la modificación, es esa. Si ya ahí no hay un control, ¿sí? Entonces es normal, ahí ya ustedes se pueden darse cuenta de lo que están hablando, no es nada raro, ¿sí? Es una tarea de control, un riesgo de control. Es eso los datos. El otro, los fondos fijos, no son liquidados en fechas cercanas al cierre del ejercicio. También de control. Siempre tienen que ser liquidados, se dice siempre, a fechas cercanas al cierre del ejercicio. Si estamos hablando de fondos fijos, estamos hablando de caja y banco, los componentes. ¿Qué más hay? Uno más. Los cálculos de los impuestos son complejos debido a las diferentes actividades del ente. O sea, si está relacionado con la actividad del ente, es un riesgo inherente. Y si estamos hablando de impuestos, estamos hablando de deudas fiscales y sociales. Nunca se llega a ese rubro. Es re lindo, hay impuesto a las ganancias, ingresos brutos. A mí el que más me gusta. No hay más. Después a título informativo y llegaríamos a informe. Es decir, que en práctica entra, es todo teoría, pero no importa, desde el 1 a riesgo, ¿sí? El 1 eran conceptos, conceptos de auditoría. Vamos a hacer eso y el que tiene duda me escribe, total el jueves que viene. ¿Hay algún paciente de riesgo ahí, virtual o no? Sí, yo, profe. Muy bien. Después yo te voy a decir qué declaración jurada tenés que hacer. Y el jueves, a la misma hora, te unís, yo te paso por acá las preguntas. ¿Eh? Listo. Profe, Sí. Florencia me parece que subió un aviso que tenemos que enviar la misma declaración que está en la página de la UNOVA. Ah, pero es otra, no es la de COVID. Sí, debe ser.
Después la miro. Bueno, ¿para qué les quería decir esto? El primero, concepto básico de auditoría, nada de práctica. Lo común es, no. Auditoría interna y externa. Bueno, siempre es teoría. Pues, ¿qué diferencia? Práctica nada. Y esto ya ni anda. ¿Vos podés creer? ¿Qué máquina, mamita? Ahí está. ¿Qué más? Después, naturaleza. Bueno, acá sí puede aparecer algo de práctica. La naturaleza, ¿se acuerdan? Que era determinar si era una tarea de auditoría o una tarea de control. Ahí estaban los cuatro componentes, ¿sí? Que era la característica, que era lo que iban a analizar, el sensor, que es el parámetro que se utiliza para controlarlo, el grupo de control y el grupo activante. Eso sí puede ser práctica. De que entre o no entre, le dan más bolilla a la teoría, pero puede ser. La naturaleza puede ser. Las normas, todo teoría, y no les van a poner que hagan teoría. Independencia. Y en independencia sí puede ser que haya un casito y que vos tengas que decir el tipo de independencia. Era práctico esto también. Independencia es más práctica que teórica, así que sí, puede ser. Estoy viendo que no tienen nada de práctica. Después ya los meten en práctica. Responsabilidad del auditor también. Es como que les pueden hacer un caso que te toque, digan si es independiente o no, de acuerdo a eso, qué tipo de responsabilidad era, que eran 3, responsabilidad penal, civil y comercial. Puede ser que sea más, les quepa más de un tipo de responsabilidad, acuérdense de eso, ya estamos. Contrato de auditoría es más teoría, no le vamos a hacer un contrato, chicos. Papeles de trabajo, no te puede ver qué tipo de papel va en cada una de las etapas, no es práctico. Muestreo, no te van a dar un coso para que diga cuál es la muestra, es más teoría, ¿sí? Pues procedimiento de auditoría, a lo mejor si les meten algo de control interno o de riesgo y que digan 3 tipos de procedimientos. O sea que práctica no es tanto, pero bueno, de acá al jueves tienen un montón de tiempo, el que tiene dudas me escribe, y el que es paciente de riesgo hace la declaración jurada. Todo lo otro presencialmente acá. ¿Listo? Chao. Chao, profe.